Buenos días, mis queridos estudiantes. ¿Cómo están? Una mañana más que nos encontramos aquí por el internet, ¿no? Tercero de secundaria. Hoy día vamos a avanzar un poco de historia de la música en Bolivia, desde sus orígenes. Vamos a hablar un poquito, así como les indiqué que íbamos a distribuir nuestro tiempo. La primera semana fue para cantar canción popular. La segunda semana la dedicamos para aprender la lectura musical. Y ahora la tercera semana vamos a hablar un poco de historia de la música. Y la próxima semana nos va a tocar avanzar himnos patrios y luego nuevamente canciones, y esas 4 semanas del mes la vamos a utilizar de esa manera. Bien, la música en Bolivia es el título, como hemos puesto aquí, la música en Bolivia. ¿Ya? Vamos a hablar, vamos a tratar de conocer desde los orígenes de la música en Bolivia, ¿ya? El origen de la música en Bolivia, pues, se remonta desde tiempo de antes de la colonia, ¿ya? Antes de la colonia, estos territorios, ¿ya? Estaban poblados por cultura, como decir acá en Bolivia, todo lo que es el altiplano y parte de los valles estaba por el gran imperio inca. Tenían sus músicas vernaculares, ¿no? En la parte baja, en la parte del oriente boliviano, pues existían muchas tribus, en su mayoría nómadas. Ya habían también organizaciones grandes como ser el Mojo, ¿no? El Gran Mojo, el Paitití, acá en la parte del Beni, y muchas otras tribus indígenas, como ser los Chimani, los Tacana, Ayoreos, ¿sí? Hay bastante tribu y bastante lenguaje que ellos tenían. Estas tribus, estos pueblos, la cultura inca, todos tenían ya sus músicas. Todos tenían sus propias músicas que eran plenamente vernáculas, plenamente nativas de ellas. ¿Ya? ¿Por qué digo así? Porque hoy en día nosotros hemos ampliado tanto el folclore boliviano, pero es un folclore que está rico de influencia extranjera. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero para empezar, yo quiero nombrarles a ustedes algunas músicas vernaculares quiere decir propias, puras de la región, ¿ya? Por ejemplo, en la zona andina, que es la parte alta, ¿no? Lo que comprende ahora nuestra Bolivia, La Paz, Oruro y Potosí, una danza, una música precolonial es los tinku. A ver, para que lo recuerden, les voy a hacer escuchar un poquito. ¿Quién no escuchó esta música de los tinku, no? Los tinku era una danza de pelea, el encuentro de pelea donde se encontraban dos comunidades y bailando al ritmo pues se pegaban, se enfrentaban, ¿no? Los tinku es una danza, es una música de la época precolonial, ¿ya? Al igual que los tinku, nosotros también tenemos el Cóndor Pasa, el Yarabí, las Vírgenes del Sol, el Huayno, tantas otras músicas, ¿no? Que ya existían antes de la colonia, en la parte andina, ¿ya? En la parte subandina o los valles, también ellos tenían sus músicas, también ellos tenían sus propias riquezas ya estructuradas, ¿ya? Lo que es los valles de Bolivia hoy día es Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, ¿sí?
Chuquisaca, que su capital es Sucre. Tenía pues su música ya propia, podemos hablar de su música vernácula de la época precolonial, el Puyay. Para los que nunca lo han escuchado, a ver, escuchen un poquito. No es tan popular esta música, pero sí allá en Sucre, en todo el departamento de Chuquisaca, es muy sonado el Puyay. Aquí yo he preparado unas imágenes. Miren cómo se vestían. Tienen ellos unos zapatos de madera bien altos, ¿sí? Acompañado más que todo, haciendo la melodía, los instrumentos de viento, ¿sí? La quena, el erque, ¿ya? Y otros instrumentos que se fueron adaptando, la zampoña, la quena, ¿sí? Ese es un Puyay. Alguno debe haberlo escuchado, para otros es nuevo, ¿sí? Este es de la parte de los valles, de la música precolonial, ¿ya? Y bueno, yéndonos para la parte baja, los llanos orientales, lo que hoy día comprende Santa Cruz, Beni, Pando, también tenían sus propias músicas antes que llegaran los colonizadores, antes de que se llamara la tierra Bolivia. Aparte de tener sus propias músicas, tenían sus propios instrumentos también, ¿ya? En el altiplano, pues, inventaron de la caña hueca, hicieron la quena, la zampoña, de madera tallaron la tarca, etcétera, etcétera, el pinquillo, ¿sí? Y acá en el Beni, en el oriente, pues también hicieron de caña hueca, más que toda la flauta, que hoy la llamamos la flauta nativa o flauta mojeña, ¿ya? Y tenía su danza también, le voy a hacer escuchar. ¿Quién no ha escuchado la danza de los bárbaros? Aquí está un ejemplo de la danza de los bárbaros. Es una música propia, sin influencia extranjera, ¿ya? Ya son riquezas culturales que nos remontan a cuántos siglos atrás, ¿no? Porque ya en el año 1824, que fue el grito libertario, ¿no? Bueno, ya existían todas estas músicas, nació Bolivia y ya estaba. Y gracias a Dios hasta ahora perduran para que nosotros tengamos una idea de la riqueza de nuestros antepasados, de la riqueza de nuestros ancestros, ¿no? Siguiendo para adelante, vamos a ver ahora los instrumentos musicales nativos, inventados por los propios nativos de aquella época, ¿no? Aquí vemos una serie de instrumentos de madera y de viento, ¿no? Como ser las variedades de zampoñas, miren. Aquí están las variedades de zampoña, están los bombos, ¿sí? Bombo, tambor, hecho de cuero de animal. Dependiendo de la región, lo hacían de qué cuero. Por si acaso no eran de cuero de ganado, de vaca, no. Porque el ganado vacuno, la vaca, el caballo, todo eso, lo trajeron los españoles antes de que existiera el coloniaje. Ya estaban los instrumentos, pero no eran hechos de cuero de vaca como hoy en día, ¿ya? Lo hacían de cuero de ciervo, allá en el altiplano de cuero de llama, de cuero de alpaca, ¿sí? Pero fabricaban sus instrumentos, por ejemplo, el charango en el altiplano. El charango es un instrumento que originalmente su cuerpo era hecho en base del caparazón del quinquincho. El quinquincho es una especie de tatú que le decimos aquí en el oriente boliviano. Es una especie de un tatú del altiplano.
Entonces el quirquincho era la base de la construcción de su instrumento, el charango. El charango ya existía, es un instrumento netamente de nosotros, de esta región, ¿ya? Y aquí vemos el erque cómo tenía tenían sus instrumentos, cómo también ocupaban el cuerno para hacer sus instrumentos, ¿sí? Entonces, vemos presente que tienen 3 familias de instrumentos. La familia de los de percusión, que producen sonido a través del golpe, ¿ya? Y aparte de los bombitos, que no tengo aquí en mi ficha de ilustración, también estaban las chachas y los paichachíes aquí en el oriente, ¿sí? Las chachas lo hacían de pezuñitas de llama, lo disecaban, luego lo amarraban, y ese manojito, cha, 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 sonaba. Entonces de ahí vino su nombre y le pusieron chacha. Y los paichachíes, pues, hechos de semillas, ¿no? De ese árbol que ahorita se me fue de la mente el nombre, pero de ahí también se sacaba y era lo que hacían también como su sonajero, ¿ya? También pertenecen al grupo de instrumentos de percusión. Luego los instrumentos de viento variado, flauta, quena, zampoña, etcétera, etcétera, pinquillo, tarca, ¿no? Y los instrumentos de viento tenemos perdón, de cuerdas, el charango. Y acá en el oriente boliviano se ocupaba el violín tacuara. El violín tacuara. Era una tacuara hueca, ¿no? Y lo fabricaban y le ponían las cuerdas. Las cuerdas, más que todo, lo fabricaban de intestinos de animales. Ya lo disecaban, lo estiraban y eso servía de cuerda. Bien, esto en cuanto a los instrumentos precolombinos, antes de la colonia, ¿ya? Instrumentos nativos de nuestra región, lo que hoy día se llama Bolivia, ¿ya? Ya en la música, en la época colonial, ¿por qué la llamamos la música en la época colonial? Ya todavía no existía lo que era Bolivia. Todavía no existía. Hubo la llegada, la conquista de los españoles a todo este territorio americano donde se habla la lengua española, ¿sí? Vale decir Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, ¿no? Todos los países de habla hispana, ellos fueron colonizados por españoles, ¿ya? Europeos. Acá en el lado de Brasil, nuestros vecinos, pues llegaron los portugueses, también europeos, ¿ya? En Guyana Francesa llegaron los franceses. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos llegaron y fueron trayendo consigo sus culturas. Trajeron su cultura. Y esta época colonial marcó tan grande en nuestra vida que hubo un mestizaje de sangre, hubo un mestizaje de cultura y hubo un mestizaje de lengua, ¿ya? Y tuvo que predominar la lengua española, que era lo que hablaban los jefes, los patrones. Pero hay todavía algunos grupos que mantienen, principalmente en los valles y el altiplano, es grande su cultura de los que hablan el quechua y el aymara. Es muchísimo pueblo que habla el quechua y el aymara. Ya que en el oriente yo he tenido la oportunidad de conocer algunos pueblos chimanes que hablan su lengua chimán, ¿ya? Aquí en el Mojos está el mojeño trinitario, en Trinidad, que muy poca gente, muy poca, yo hasta ahorita no he conocido una persona aquí en este tiempo que hable el mojeño trinitario. Puede ser que haya. Mi abuelo paterno, el papá de mi mamá, era mojeño trinitario y sabía hablar el mojeño trinitario. Yo lo conocí y él falleció cuando yo tenía la edad de 12 años. Entonces, pero hoy en día no conozco una persona mojeña trinitaria que hable, ¿no? ese idioma. He sabido que en San Ignacio de Mojo hay una buena cantidad de gente que habla el mojeño ignaciano, ¿no? Y está el mojeño javeriano de San Javier. Y bueno, herencia de ello fue el mestizaje en cuanto al lenguaje.
Ya se nos impuso el español que nosotros hablamos y su nombre lo dice español. Se nos impuso también tantas cosas que automáticamente se fueron quedando, como sus culturas de baile, su manera de vestir. Algunos instrumentos musicales también trajeron y se quedaron. Y por último trajeron consigo a los esclavos del África, a los negros. Y esos esclavos africanos también llegaron con su propia cultura de su región. ¿Ya? Y mismo que eran esclavos, pues nadie le puede sacar lo natural que ellos tienen. A donde llegaron los esclavos negros en toda América, se ha caracterizado su música por ser una música muy candente, muy movida. Y más adelante les voy a hablar de la riqueza heredada a nosotros por los africanos. Pero ahorita les voy a hablar por los españoles. ¿Ya? Aquí en el oriente boliviano, aquí yo tengo una foto de danzantes bailando la danza del carnaval. Miren esa falda ancha, ¿no? Esa manera de vestirse blanco completamente. Es una mezcla de cultura oriental con, más que todo, con lo español, ¿ya? Y acá en el oriente tenemos muchísimo. Si nosotros vamos a hablar de la música en el Beni, hay muchísima música, más que todo religiosa. Todas nuestras músicas patronales pues tienen herencia jesuita, tienen herencia religiosa. Por ejemplo, los Herodes, los Angelitos, el Barco, ¿no? Y ahorita le voy a hacer escuchar los Macheteros, ¿sí? Los Macheteros era una danza también que de herencia pues española. Ya aquí para que recordemos un poquito, escuchemos una música de los Macheteros. Qué bonita nuestra música, ¿no? Alegra el corazón cuando escuchamos esa música. ¿Por qué? Porque nos sentimos identificados. Es nuestra tierra. Entonces, tiene mucho de nativo, pero tiene mucha influencia española. Tal es el caso que es religiosa la danza. Es religiosa y la religión cristiana pues vino con los españoles, con los jesuitas, ¿ya? Trajeron el cristianismo. Antes de la colonia, qué linda la letra, ¿no? Antes de la colonia pues los nativos de la tierra americana adoraban al sol. El Inti Raymi, el dios sol. Quilla Raymi, la diosa luna. ¿Ya? El rito del Cito Raymi. El respeto a la Pachamama, la madre tierra. Las leyes, Amasúa, Maqueya, Mayuria. No seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso. Eran leyes que tenían, ¿sí? Y tenían su religión, que era, su máxima deidad era el sol, pero otra deidad también era la luna, las estrellas, la tierra, todos los fenómenos naturales, ¿sí? A partir del coloniaje se comenzó a culturizar y a crear nuevas danzas ya para adoración al Dios Trino, ¿no? Al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Esto en cuanto en el oriente. En cuanto en el oriente y en cuanto en los valles, ¿ya? En los valles también otra herencia española que tenemos nosotros es la bonita cueca. La cueca que se baila más que todo, es más tarijeña, ¿no? Pero también se baila en Cochabamba, está la cueca cochabambina, la cueca sucrense, la cueca paseña, ¿ya? Pero aquí le voy a hacer escuchar la más característica, la cueca tarijeña. Qué alegre, qué cosa linda. Aquí tenemos un par de danzantes tarijeños, miren, con el pañuelito en mano el varón
y el pasito de galanteo, el pasito de coqueteo, del enamoro, ¿no? Entre la parejita del hombre y de la mujer. Sueño de colores, del noche andaluz, bañado de luz, ebrio de colores. Y este es el ritmo, ¿no? Pero el aplauso es en la quimba, no es en esta parte. Muy bien. Hay tanta cosa para pasar que nos falta el tiempo. Vámonos a la parte andina, a la parte alta, a la parte más fría de Bolivia, que está comprendido por los departamentos La Paz, Oruro y Potosí. Allá también los españoles dejaron su marca registrada en nuestras danzas bolivianas. ¿Ya? Tenemos la danza de la diablada con personajes propios del cristianismo, como ser el arcángel, ¿sí? El arcángel que sale en la danza, están los diablos, como hay un Dios, hay un diablo, entonces todo eso ya es religión cristiana. Y esta danza de la diablada también es una danza muy representativa, es sumamente representativa de Bolivia. Y aquí les voy a hacer escuchar una. Compás binario. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Su paso es vivo en 2 tiempos. Como pisando, ¿no? Entonces, aquí vemos también la herencia española en la parte andina. Esa es la diablada de Oruro. ¿Ya? Bien. Es linda nuestra música boliviana. Nos vamos, seguimos avanzando con el desarrollo del tema y ahora vamos a ver la música en la época colonial y la influencia de los africanos en nuestra música. Algunos se sorprenden y dicen, ¿pero cómo? Sí, como trajeron los esclavos, los europeos, pues los africanos, muchos hasta ahora tenemos la herencia, hay bastante gente negrita, muy buena gente, ¿no? Por cierto, que son bolivianos, nacidos en Bolivia ya, pero sus ancestros vinieron de África. Y esto trajeron consigo sus músicas, sus danzas, su vestimenta. Y voy a comenzar mostrándole una música afroamericana y propiamente la saya afroboliviana. La saya afroboliviana es una danza muy bonita también y muy rítmica. ¿Cuánto no hemos escuchado esta música? ¿No? Aquí tenemos a un afroboliviano bailando, ¿no? Dios quiera que todo se levante este problema del coronavirus, ¿no? Y podamos volver a clase y podamos encontrarnos para el festival de danza de fin de año, que es muy bonito, ¿no? Donde cada curso presenta su danza. Qué alegría, qué algarabía de los estudiantes en esta época, ¿no? Entonces esta es la saya afroboliviana, que es herencia de la cultura africana que trajeron los españoles como esclavos a Bolivia. Luego tenemos otra danza muy conocida también, que es boliviana, pero herencia africana, es la morenada. Propiamente dicha, le dicen la morenada de Oruro, ¿no? Aquí vamos a escuchar una morenada, un fragmento. Al año que viene volveré a bailar.
¿Cuánto no han sentido sensación con esa morenada tan hermosa? Al año que viene volveré a soñar. Ahí está la morenada de Oruro. También, al decir la morenada, pues está inmerso los negros, los morenos africanos, ¿sí? Y hubo mestizaje también con la gente nativa, con el indígena americano, y fue aclarándose la piel, pero los crespitos en el cabello, ¿no? Entonces hay un mestizaje inclusive con los españoles también. Y aquí tenemos la morenada. Aquí les puse una foto, miren la morenada. Qué traje hermoso, qué traje elegante. Está bonita la clase, ¿no? Miren de bonito. Entonces, nuestra riqueza boliviana es variada y tiene de música nativa americana como también apropiada, herencia extranjera de España y de África. Ya, eso sería la morenada. Otra danza tan bonita, tan popularizada y envidiada a nivel internacional es los caporales. La danza de los caporales, pues, da sensación por su ritmo, por su alegría, por su acrobacia de bailar. El que no tiene costumbre de bailar caporales no puede resistir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque necesita bastante ejercicio. Aquí escuchemos un caporal. Esos serían los caporales. Me está mirando porque soy caporal. Toda la gente me está mirando porque soy caporal. ¿Ve? Te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Muy bien, mis queridos jóvenes. Eso sería de la música boliviana con influencia africana, ¿no? Nos falta tiempo para poder escuchar todo. Y por último vamos a hablar un poco de lo que es ya la música en la época de la independencia, ¿no? Se inicia con el primer grito libertario en Chuquisaca el 25 de mayo de 1809. Aquí vienen las batallas de Junín y Ayacucho, termina el 6 de agosto de 1824, y esto dio inicio al nacimiento de los departamentos, las provincias, los cantones de Bolivia, ¿ya? Nace como Bolivia como país independiente con el nombre Bolívar en homenaje a Simón Bolívar, nuestro libertador, y luego se cambia, vieron a bien, así como de Roma, viene por Rómulo y Remo, sus fundadores también. Entonces, aquí en homenaje a Simón Bolívar, pues quedó como la hija predilecta Bolivia, ¿ya? Entonces, la independencia ¿de quiénes? De los españoles. Los españoles esclavizaron mucho a la gente nativa a través de las armas, a través de la pólvora, ¿sí? Aparte de esclavizar al nativo americano, tenían esclavo a los africanos, ¿no? Entonces hubo la independencia y todo el mundo fue libre. Los africanos que habían nacido y crecido aquí, ya hijos de los que habían traído, pues se quedaron. Tenemos una provincia de los Yungas, ¿sí? Bolivianos bien negritos, ¿no? Que son de allá. Y por último también nosotros tenemos casi toditos en la mayoría herencia española, lo podemos ver en nuestros apellidos, ¿sí? Los apellidos, pero no es ese el caso. El caso es que se dio la música ya en la independencia, a pesar de que se creó Bolivia, los departamentos, las ciudades, los cantones,
¿sí? Las primeras manifestaciones musicales de la independencia fue la cultura musical de los himnos patrios, de las marchas. Se creó el himno nacional como la canción patriótica, ¿no? Inclusive su autor de la música, Benedetto Vincenti, un italiano, europeo, ¿sí? Entendido en la música. Llegaron los instrumentos ya europeos, importados, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda como la guitarra, los de viento, la trompeta y todas sus familias. Se comenzó a emplear el acordeón, se comenzó a emplear los violines, instrumentos que no eran propios de acá. Pero comenzamos a culturizarnos y a manifestar a través de los himnos patrios nuestro nacionalismo. Qué cosa linda escuchar el himno nacional, pero ese ritmo marcial, 1, 2, 3, 4, ese ritmo es netamente europeo. En los quinceañeros de nuestras hijas, de la señorita de 15, pues se baila el vals europeo. Los vestidos, la vestimenta que le gusta usar su traje la quinceañera para sus 15, europeo. Entonces son cosas que nos hacen recordar los orígenes, son muy bonitas, por cierto, ¿sí? Pero esa es la realidad, esa es la esencia de nuestra música boliviana. De esa manera entraron los instrumentos, se diversificó la danza, se diversificó el canto, se diversificó la interpretación musical y comenzamos a marchar, comenzamos a cantar con civismo nuestros himnos patrios, himnos de la patria. ¿Quién no le gusta escuchar esta marcha tan bonita que les voy a hacer escuchar ahora? Los Colorados de Bolivia. Avancemos rumbo al ideal, a paso marcial. El ondulante palpitar de nuestra bandera. Bueno, mis queridos jóvenes, esta ha sido la clase de música, historia de la música. Enseguida les voy a dar un trabajito para hacer, ¿ya? Quiero que cada uno en su cuaderno me haga un dibujo, ¿ya? De una danza del oriente boliviano. Una danza del oriente boliviano propia del territorio antes de la colonia. Y una danza del oriente boliviano después de la colonia. O sea, del oriente boliviano es Beni, Pando, Santa Cruz. Tienen que hacerme 2 dibujos de una danza antes de la colonia y una danza después de la colonia. De los valles bolivianos, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija. Una danza, un dibujito de unos danzantes de antes de la colonia y una danza después de la colonia. Y por último me van a hacer del altiplano boliviano, La Paz, Oruro y Potosí, una danza de antes de la colonia y otra danza después de la colonia, ¿ya? En total me van a hacer 6 dibujitos. Pueden hacer 2 en cada hojita y me sacan 3 fotitos y me lo mandan a mi privado. ¿Está bien? Bueno, que tengan un feliz día, un feliz fin de semana, ya mañana viernes, sábado, domingo, ¿no? Y bueno, se nos acerca el Día de la Madre, la próxima clase vamos a avanzar algo de la madre, también ya el 27 de mayo, ¿no? Nos está pisando, lamentablemente no estamos en el colegio, pero aquí en nuestra clase virtual lo haremos. Chau, chau, bendiciones para todos.